Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor, por la posibilidad de estar aquí una vez más, Señor. Gracias porque tú nos invitas cada semana, Señor, y gracias porque podemos acudir a esta convocatoria, Señor, a reunirnos en tu día, Señor, en este día de reposo, Señor, para alabarte, para honrarte, para exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias por la posibilidad de estar aquí, gracias por la posibilidad de reunirnos, Señor, y de estar en comunión unos con otros y en comunidad, compartiendo, Señor, tu amor y el amor que tú has puesto en nosotros unos por otros, Señor, como una familia que somos en ti, Señor. Te pido que en esta mañana tú seas quien se hace cargo del estudio, Señor, de lo que tengas que enseñarnos a cada uno de nosotros, Padre Santo, y te pido que seas tú el que enseña a nuestros corazones lo que tenemos que aprender y que permitas que se haga vida en nosotros, Señor, tu palabra, Padre Santo. Te agradezco y te pido que también tú bendigas a nuestros hermanos que por las restricciones todavía no pueden venir, Padre Santo, y que seas tú en esos hogares y que seas tú instruyéndoles y permitiéndoles sentir tu amor también ahí a la distancia, Señor. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta semana ya vamos al tema 6 de nuestro folleto. Tenemos el tema la Pascua con los discípulos, ¿no? Ya la semana anterior hablamos de Pascua por las fiestas, por la Pascua en sí misma, y realmente ha sido una bendición poder estudiar a la vez, o sea, experimentar la fiesta y también poder estudiar acerca del tema. Entonces esta semana vamos a estudiar un poco más acerca de esto y no me voy a quedar en algunos de los pasajes que ya se explicaron durante la fiesta, sino más bien en otras cosas, ¿ya? Les pido que me acompañen voy a empezar por lo que teníamos la lectura para el día lunes, que se encuentra en Deuteronomio 6, del 1 al 8, y luego nos saltábamos del 15 al 17. Por si acaso, si es que alguno de ustedes todavía no tiene el folleto, pueden acercarse donde los sugieres para que puedan tenerlo y seguir las lecciones y llegar acá y tener ya una idea de lo que estamos hablando cada semana. Empecemos con la lectura de Deuteronomio, por favor. Les voy a leer en la versión NBI. Dice: aparta el mes de Abib para celebrar la Pascua del Señor tu Dios, porque fue una noche del mes de Abib cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. En la Pascua del Señor tu Dios sacrificarás de tus vacas y ovejas en el lugar donde el Señor decida habitar. No comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Sigamos. Durante 7 días no habrá levadura en todo el país. De la carne que sacrifiques al atardecer del primer día no quedará nada para la mañana siguiente. No ofrecerás el sacrificio de la Pascua en ninguna de las otras ciudades que te dé el Señor tu Dios. Lo ofrecerás solamente en el lugar donde el Señor decida habitar. Allí ofrecerás el sacrificio de la Pascua por la tarde, al ponerse el sol, que fue la hora en que saliste de Egipto. Cocerás y comerás del sacrificio de la Pascua en el lugar en que el Señor tu Dios haya elegido, y a la mañana siguiente regresarás a tu casa. Durante 6 días comerás panes sin levadura, y el 7º día convocarás una asamblea solemne para el Señor tu Dios. Ese día no trabajarás. Durante 7 días celebrarás esta fiesta en honor al Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, pues el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo que haya bendecido el Señor tu Dios. ¿Ya? Empecemos entonces con esto. Les quería mencionar que a veces encontramos la palabra Abib y a veces encontramos la palabra Nisan cuando se refiere a este mes. La palabra Abib significa temporada de maduración de la cebada o primavera, ¿ya? Y yo creo que con eso podemos, desde ahí, el hecho de que en esa época de que el grano maduró y estaba listo para ser cosechado, fue el momento en que el Señor nos sacó de Egipto. Eso tiene mucho que ver con cómo es nuestra vida, ¿no? O sea,
para poder ser parte de la cosecha y ser cosechados, tenemos que pasar por esta Pascua, ¿no? O sea, tenemos que estar listos para madurar, para ser cosechados. Pero bueno, y el nombre Nisan, que es el otro nombre que podemos encontrar, fue un nombre adoptado durante el tiempo que estaban en Babilonia por el idioma que usaban allá, de los caldeos. Entonces, simplemente es la misma palabra, pero en diferentes idiomas. Y como en algún punto el pueblo de Israel hablaba lo uno y lo otro mientras vivían en Babilonia, están las dos palabras, Nisan y también Abib, ¿ya? Pero la palabra Abib, como en el idioma en hebreo, significa primavera, básicamente, ¿no? Entonces, esta celebración que nos habla de Deuteronomio no es la primera Pascua que ya estudiamos en la fiesta, no es el relato de Éxodo del día mismo en que salieron de Egipto, sino que es después, cuando ya estaban conmemorando este hecho, cuando este hecho ya era un asunto del pasado, por lo menos del año pasado, y estaban conmemorando estaban recordando cómo fue la primera Pascua. Ya sabemos la historia, cómo fue, hemos visto estos días, hemos revisado con nuestros niños en las casas, en todo lado. Y ahora vemos aquí en Deuteronomio cómo estaba planteada la celebración para que sea de ahí en adelante. O sea, ya no la primera Pascua, sino cómo iba a ser conmemorada en el futuro. Y como vemos ahí que nos dice el versículo, o sea, esta es la Pascua del Señor. Esta fiesta es del Señor y eso no podemos olvidar, no es nuestra fiesta, no nos pertenece. Entonces, los parámetros del dueño de la fiesta, digamos así, son los que Él diga, ¿ya? Entonces, Él nos indica aquí en esta parte, por ejemplo, aquí ya no nos habla necesariamente de un cordero, nos habla también de que podían sacrificar vacas, ¿no? Entonces, ovejas, vacas, para recordar la Pascua, ¿ya? Y ahora quisiera que nos fijemos en el versículo 3, que nos habla de este tema del pan sin levadura como un pan de aflicción. Miren, ¿cuál era el punto de los panes sin levadura? O sea, sí, tiene que ver con que eso pasó, pero ¿por qué era necesario que sigan comiendo panes sin levadura? ¿Por qué era necesario que sigan recordando esto? Porque realmente la manera en que ellos obtuvieron su libertad fue dramática, sobrenatural, fue increíble, fue todo lo que ustedes quieran, ¿ya? El Señor hizo señales milagrosas en la tierra, en el cielo, en los embrios, en los animales, en todas las cosas, ¿ya? Y la salida de ellos de Egipto fue, no sé si alguien de ustedes ha hecho pan o hace pan, no es que se demora días, semanas en leudar el pan, ¿ya? En horas podría estar razonablemente leudada la masa. Pero ni siquiera ese tiempo hubo para salir de Egipto. Hubo 0 tiempo y los panes no estaban leudados, para nada. Entonces por eso ellos están comiendo los panes sin levadura, porque para salir de Egipto ellos tuvieron que salir al apuro, ese rato, sin pensarlo 2 veces, sin ni siquiera que haya tiempo para que el pan leude, ¿ya? ¿Por qué? Porque su libertad era más importante que el pan, que las cosas que podían dejar atrás, que lo que sea. ¿Y por qué el Señor les pide que recuerden esto? Porque vemos a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, y nos pasa hasta la actualidad, que el rato que había cualquier situación adversa, ya en el desierto, ellos empezaban a recordar su vida en Egipto, pero bajo una óptica completamente alterada y modificada de lo que realmente era, ¿no? Empezaban a hablar de que en Egipto realmente sí estábamos bien, no era para tanto, de ganas nos sacas de ahí, vamos a morirnos ahora en el desierto, la comida ya era más rica, lo que sea, ¿no? Y a nosotros a veces nos pasa eso, que cuando seguimos al Señor y nos decidimos por Él y empezamos a caminar en sus caminos y encontramos cualquier complicación, ¿ya? En la vida en general, porque en la vida no van a dejar de haber complicaciones. Y empezamos a decir, no, es que tal vez estaba mejor antes de aceptar al Señor, yo no sabía que iba a haber tantos problemas, yo no sabía que iba a ser tan difícil, tan feo, antes estaba mejor. Nos olvidamos cómo era. Esa es una parte de la necesidad que tenemos de recordar, aunque sea una vez al año a año, en la fiesta de panes sin levadura, cómo fue realmente la situación, cómo fue realmente nuestra salida
de la vida sin el Señor a la vida con el Señor, ¿no? O sea, no es que fue, bueno, o sea, lo mismo, pero un poco diferente. No, fue de la esclavitud a la libertad. Y ellos, el Señor que sabe cómo somos, sabía que nosotros vamos a tener la tendencia de olvidarnos de estas cosas y empezar a fabricarnos nuestra propia historia paralela de cómo parece que creemos que fue, y nos olvidamos de eso. Entonces, los panes sin levadura eran eso. Recuerden que estos panes que comieron fue en un momento de aflicción. No es que ahora tienen que estar afligidos, pero recuerden que hubo aflicción para que ustedes sean liberados. Recuerden que no fue fácil. Recuerden que fue dramático. Recuerden que hubo oscuridad. Recuerden que hubo plagas. Recuerden tantas cosas que pasaron para que sean libres. Entonces, si es que algún rato empezamos a mirar hacia atrás y decir, ¿cómo que parece que la vida sin el Señor era casi lo mismo? Habían algunas cosas mejores, otras peores. No. Recordemos bien. Eso también nos enseña la fiesta de panes sin levadura, y eso es lo que vemos aquí. 7 días teníamos, como recientemente tuvimos, para recordar cómo fue que el Señor nos libró. Y no fue nada, como dice aquí, fue con pan de aflicción. Recuerden cómo fue su vida, cuánta aflicción hubo para que el Señor les libre, cuánta aflicción había antes. Y cuando empiecen a pensar que parece que estaba mejor antes, se están olvidando. Recuerden la fiesta de los panes sin levadura, ¿ya? Finalmente, en el 7º día, como vemos aquí, había una santa convocatoria y nos reunimos todos, como lo hicimos recientemente. Esto ya revisamos en la fiesta. La santa convocatoria era en el lugar que el Señor disponga, donde Él diga, ¿ya? En este momento era evidentemente en el tabernáculo de reunión, que era como el único lugar. Después fue el templo, y después, cuando ya no hubo templo, se dividieron las opiniones, digamos así, ¿ya? Pero nosotros tenemos la bendición de que ahora el Señor Jesucristo habita en nosotros, ¿no? Y que cuando estamos aquí, como dice esa palabra, 2 o 3, Él está en medio de nosotros. Cuando estamos en comunión, podemos celebrar aquí la fiesta del pan sin levadura sin necesidad de irnos al Muro de los Lamentos en Jerusalén para celebrar. Y eso es una bendición, poder celebrar donde el Señor nos diga que, donde ahora podamos reunirnos juntos, en comunidad, en una convocatoria como Él indica, ¿ya? Y la otra cosa que finalmente quiero decirles es en el versículo 15, dice, el Señor bendecirá tu cosecha y el trabajo de tus manos. Miren, a veces tenemos esta situación que pensamos que nuestra vida con el Señor tiene que ver tal vez con nuestros pensamientos y sentimientos, pero lo tangible o lo físico o lo económico no tienen nada que ver con eso, es aparte, ¿no? Eso es humano, eso es aparte. No, es el Señor quien bendice nuestra lo que sea, sus campos, en el caso de que usted sea agricultor, su negocio, su lo que sea, su empleo, lo que sea que usted haga, es el Señor quien le puede bendecir. Y bendecir no significa, una vez más les digo, porque a veces se nos olvida, no significa tener más dinero. Bendecir significa lo que dice aquí, que el gozo de ellos iba a ser completo, ¿ya? Eso es una bendición del Señor, cuando nuestro trabajo viene acompañado de un gozo completo de parte del Señor. Eso es una bendición. Pero, ¿qué es lo que tenía que pasar para que el gozo de ellos sea completo con el trabajo? ¿Tenían ellos trabajo en Egipto? Bastantísimo, sí. ¿Cuáles eran las condiciones de su trabajo? Seguramente horribles, pero de que tenían trabajo, ¿no? Pero una vez que salieron de Egipto, todo cambió. Para que nosotros podamos tener un trabajo que sea una bendición, tiene que ser fuera de Egipto. Usted no puede seguir haciendo las cosas de la manera del mundo y esperar que su negocio, que su trabajo, que su lo que sea una bendición. Puede ser un trabajo, sí. Puede ganar dinero, seguramente. Pero va a ser con un gozo total, como nos habla ahí. Muy probablemente no. El Señor nos habla ¿cómo les puedo decir? Que recordemos la salida de Egipto. Yo sé que esto es como obvio, pero pensemos en eso un rato. Nos habla de celebrar la salida de Egipto, porque la idea era que Egipto, ya sea en ese momento físicamente o ahora espiritualmente hablando, era un lugar al que no pensábamos volver, ¿no?
No es que voy a estar a ratos afuera de Egipto, pero mi residencia, mi lugar de residencia es allá. O sea, en caso de que necesiten enviarme cualquier mensajito, carta, lo que sea, yo vivo en Egipto, pero a ratos salgo para celebrar la Pascua. No, o sea, ya no es nuestro lugar de residencia. Estamos celebrando que ya no somos de ahí, que ya salimos, que ya no vamos a volver allá. Y que los que trataban de capturarnos, perseguirnos para que volvamos, para detenernos ahí, fueron arrasados por el Señor. Eso es lo que celebramos, ¿no? Entonces yo sé que aunque es claro, a veces nos olvidamos, a veces seguimos pensando que puede ser aquí y allá, un poco aquí, un poco allá. Mis negocios, sí, porque yo he visto las técnicas del mundo y resulta que el día que más vendo es tal, o de la forma que más, o en este país todo funciona con coimas y si no, ¿cómo voy a hacer un negocio? O cualquier cosa que el Señor aborrezca. O ahora, la captadora de dinero no he sabido que ha sido malo, aunque la Biblia dice, pero bastante gente dijo que le estaba yendo bien. No puede ser. O somos del Señor y hacemos en todas las cosas como Él dice, o no. Pero bueno, entonces quiero que recordemos esto de tu gozo será completo con la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vamos a ver en el siguiente día, que es el Salmo. El Salmo 116. Ya, esperen un momentito. Sí, a ver, pasemos a lo que teníamos que leer el día domingo, que era el Salmo 116 del 1 al 15. Recordemos que estamos con esta frase que termina en: sales de Egipto, fiesta de los panes sin levadura, bendición, gozo completo. ¿Ya? Entonces vamos al Salmo 116 y nos encontramos con esta situación, que nos dice: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor: te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. En mi desesperación he exclamado: todos son unos mentirosos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor, tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Miren, en el versículo 3, el autor del Salmo nos está hablando de sentirse envuelto por los lazos de la muerte, o en otras versiones por los lamentos de la muerte, ¿no? Que le rodearon, le envolvieron, le tenían arrinconado, depende de la traducción que usted vea, pero esas son básicamente las palabras que se utilizan para traducir esto. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, David el salmista, tenía una relación con el Señor. O sea, les pregunto, ¿tenía una relación con el Señor? Sí, la respuesta es absolutamente sí. ¿Y cómo es entonces desde esto que la Pascua nos dice el Señor que cuando nos libere de Egipto nos dará un gozo completo y nos bendecirá? Y aquí David siente que la tristeza y la muerte le envuelven. A ver, ¿qué mismo? Básicamente, o sea, ¿qué? ¿Es lo uno o es lo otro? O sea, ¿cómo es esto? Realmente no. A veces en nuestro pensamiento humano, o lo que nos dice la psicología actual, o lo que usted quiera, nos han dicho lamentablemente muchísimas veces, y sobre todo en el medio cristiano, que el gozo del Señor y la tristeza no pueden coexistir. ¿Ya? Pero vemos este ejemplo en la vida de David, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y en las vidas de los discípulos en el Nuevo Testamento, en lo que les estaba pasando. No es que la tristeza implica, sin lugar a dudas, que, bueno, entonces, si está triste es porque debe estar viviendo una vida que es de pecado, o una vida de afrenta al Señor, o que le avergüenza al Señor. Yo sé que sería más fácil explicar algo tan
tan, no sé, simple de pensar así como, bueno, entonces obedezco, soy feliz siempre. Me porto mal, desobedezco, me pasan cosas malas y entonces estoy triste. Eso es simple, eso puedo entender y ya. Pero no es así. Entonces, cuando vemos que en los tiempos de Jesús, vemos en el Antiguo Testamento y vemos ahora que la gente pensaba que bajo ese parámetro, si alguien está sufriendo, debe ser que está haciendo cosas malas. Porque los que sufren hacen cosas malas y eso es lo que es. Pero no, miren, obviamente si usted ha hecho cosas que le desagradan al Señor y está enfrentando las consecuencias, bueno, ya pues, o sea, ¿qué quiere que le diga? Eso ya le advirtió el Señor que iba a pasar. Pero también puede darse situaciones en las que está sufriendo por cosas que nada tienen que ver con algo que usted ha hecho. Así que les invito realmente de todo corazón a que nosotros dejemos de juzgar a la gente y dejemos de darle la espalda como pueblo cristiano en general a la gente que no muestra una alegría exuberante. O sea, si es que alguien no tiene el temperamento o la forma de ser para estar, yo qué sé, saltando o riéndose o haciendo chistes o lo que sea, entonces de esta persona no tiene el gozo del Señor y es amargado y seguramente anda en pecado oculto. Ya, no, dejemos de ser así, porque hemos juzgado tanto y hemos encasillado tanto a las personas que en vez de abrazar la diversidad de temperamentos y carácter y formas de ser de cada uno, hemos encasillado como sí, si está feliz y le gusta danzar en la alabanza, entonces sí, seguramente está bien. Si no le gusta danzar en la alabanza, entonces creo que no está alabando al Señor de todo corazón. Nosotros no podemos saber eso. ¿Ya? Entonces, miren, quiero decirles, si ustedes nunca han pasado por una tristeza así horrible, horrible, como la que está describiendo aquí, de sentir que la muerte les rodea, o si es que alguno de ustedes nunca ha tenido una enfermedad tal como depresión, trastorno afectivo bipolar, personalidad limítrofe, entre otros, ¿no? Ya. Tal vez no entienda este nivel de tristeza al que se refiere David, siento que me envuelve la muerte, que la tristeza de la muerte me rodea, me envuelve como lazos, me tiene atado. Tal vez no entienda. Y como le he dicho en otras ocasiones, si usted no ha pasado por esto, de todo corazón espero que no le pase, ¿ya? Y que nunca tenga que experimentar algo así. Pero solo sepa que la palabra nos indica que cosas así sí pueden pasar. Que alguien sí puede, como David, tener una relación con el Señor y tener momentos en su vida en que se sienta rodeado por la muerte y se sienta angustiado. Solo sepan que si la Biblia nos dice esto, si en Salmos está explicado esto, estas cosas pueden pasar. Y aún alguien que tiene una relación cercana con Dios como la tenía David, puede enfrentarse a estas situaciones de una tristeza que parezca que le va a matar realmente. Ya, ahora me dirijo a las personas que sí saben esto, de estos niveles de tristeza o duelo o pérdidas terribles que uno piensa que realmente no va a soportar. Noticias de cosas inesperadas, de traiciones, de cosas que realmente nos destruyen. Cuando estamos en esa situación, en esa desesperación, hay dos opciones como básicas. Una es alejarnos del Señor y la otra es acercarnos a Él. Y aquí el versículo 5 nos recuerda algo que para mí es indispensable que recordemos cuando estamos pésimo emocionalmente hablando. Y es lo que nos dice aquí, es nuestro Dios es todo ternura. Cuando nosotros estamos destrozados, necesitamos esta ternura. No necesitamos a alguien que diga, ya, pues pon de parte. No, necesitamos esta ternura. Y aquí nos dice el Salmo que nuestro Dios es todo ternura. Es todo ternura. Es lo que más necesitamos, es ir a Él en caso de esta clase de tristeza. ¿Y por qué les digo esto? Porque todos estamos hablando, sí, de la Pascua y sí, de la libertad. Pero en esa libertad también va a haber momentos difíciles. También va a haber momentos muy difíciles. ¿Y qué podemos hacer? Deberíamos, aunque sea solo porque leímos en el estudio, acudir al Señor y decir, Señor, estoy, así como le decía, me siento pésimo, estoy hecho pedazos, estoy envuelto por la tristeza, siento que me voy a morir con lo que me está pasando. Pero más adelante él sigue y agradece al Señor porque él sabe que le escuchó. Él sabe que le escuchó y no tenemos
ningún indicador que diga así como, bueno, entonces el Señor me escuchó y por el resto de mi vida fui feliz y nunca más tuve problemas, amén. No, eso no dice. Dice, mientras siga con vida, y poniendo entre paréntesis lo anterior, aunque me sienta rodeada por la muerte a veces, seguiré delante de la presencia del Señor en esta tierra de los vivientes, dice. O sea, seguiré en esta tierra de los vivientes, sí. Con el gozo completo, sí. Y con tristeza también. ¿Cómo pueden ser las dos cosas juntas? Si usted conoce al Señor, sabe de lo que le estoy hablando. Puede tener este gozo y sentir esta paz del Señor aún en medio de la peor tormenta. En el 10 dice, nos hace este paralelo. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Y eso es algo que debemos recordar, porque a veces es más fácil en nuestra humanidad decir, estoy afligido, entonces no quiero saber nada de Dios. Porque es Dios el que permitió que me pase esto y Él, teniendo todo el poder, podía haber hecho que X situación no suceda y sucedió. Entonces no quiero saber nada. Pero recordemos de este versículo. Estoy muy afligido y sigo confiando en el Señor. Espero que no tengan que pasar por aflicciones, pero todos nosotros pasamos por aflicciones. O sea, yo anhelaría que nadie tenga, así como mamá anhelo que mis hijos nunca sufran. Igual, anhelaría que ninguno de ustedes tenga que sufrir. Pero sé que esto va a pasar. Y quisiera que nos acordemos de esto, de que me encuentro muy afligido, pero igual sigo confiando en el Señor. ¿Ya? Vamos al siguiente, por favor, al día viernes, al Salmo 118. Nos dice, leamos en la versión NBI del 1 al 9. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Miren, esto es tan actual que es absolutamente útil para cada día cuando nos despertamos y vemos las noticias, ¿ya? Y también esto nos habla de la importancia de la alabanza congregacional. Recuerdan que al inicio y al final de la fiesta había esta santa convocatoria y habían 3 veces al año que el Señor decía, tienen que venir, ¿no? Seguro, también estamos convocados todas las semanas en Shabbat para reunirnos y nos dice que lo hagamos, que no dejemos de reunirnos, que no seamos como los incrédulos que dejan de reunirse. Reunámonos, porque el Señor sabe nuestra necesidad. Pero aquí vemos la alabanza congregacional y la bendición que es poder alabar al Señor juntos. Y yo creo que pudimos ver eso durante la pandemia, ¿no? Las personas que nos tocó, seguimos sirviendo al Señor acá adelante, con la iglesia vacía, como hemos hablado con algunos de los maestros de la alabanza, de los predicadores. Era una sensación tan extraña y un poco triste y también un poco desesperante. Estábamos hablando y estábamos como hablando solos y no estaban aquí nuestros hermanos y no podíamos verles, no podíamos abrazarles, no podíamos ni siquiera saber si nada. Aquí nos habla de la bendición de la alabanza congregacional. Dice una frase y todos responden, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Y la persona que está delante dirigiendo dice una cosa y todo el pueblo repetía en este caso, su gran amor perdura para siempre. Por ejemplo, cuando estamos en la alabanza, ese es el punto. Nosotros estamos aquí para dirigir, para que ustedes también se unan a este cántico al Señor. No para que nos vean a nosotros para nada, de ninguna manera, sino para que juntos alabemos al Señor y podamos tener esta experiencia de la alabanza congregacional, colectiva, que es una bendición del Señor. ¿Ya? Como les digo, igual que en el otro, este salmo nos habla de que durante la aflicción confiemos en el Señor. Tampoco dice en ningún lado de este salmo que clamé al Señor y se acabaron todos mis problemas. Para nada. Esas cosas no están en los salmos. Pero sí que el Señor le libró de la angustia. ¿Y por qué
es diferente lo uno del otro. Porque muchas veces nuestro nivel de angustia no tiene que ver con nuestro nivel de problema. Bastantes veces, ¿ya? Muchas veces nuestra angustia tiene que ver con algo que ni siquiera está pasando, con algo que creemos que puede pasar, con algo que nos imaginamos que podría pasar si es que la situación que yo me imagino que es adversa resulta como yo me estoy imaginando que podría ser. Y estoy en mi cabeza lleno de angustia y temor y todas estas cosas. A veces el problema es uno, pero seguramente les ha pasado. Si se despiertan a las 3 de la mañana preocupados por un problema, realmente el problema es lo más gigante que jamás ha existido. Ya se van a dormir un rato, se despiertan en la mañana y es como, no era tan grave. Ya, ok. Eso, el Señor nos puede librar de esa angustia. Podemos tener problemas, sí, pero acudir a Él en la angustia. Y como veíamos en la frase que utilizaba en el salmo anterior era esto de que estaba envuelto por la tristeza o envuelto por la angustia. La angustia, la ansiedad puede llegar a atarnos, a incapacitarnos del miedo que tenemos a lo que sucederá. Y la vida seguirá presentando problemas. Pero es una bendición poder orar y aprender a decir, porque a algunos no nos sale naturalmente decir, bueno, ya oré, ya le dije, Señor, hazte cargo, yo voy a hacer lo que a mí me toque y el resto que suceda como tú quieras, ¿no? Es como, sí, Señor, ya oré, pero igual estoy bastante preocupada porque no sé qué ir a hacer, ¿no? Sí, o sea, eso es como lo que algunos nos tendemos hacia eso, ¿ya? Pero necesitamos aprender este descanso en el Señor, a decir ya, o sea, el Señor se va a hacer cargo de la angustia, de lo que sea que nos esté preocupando, ya oramos, lo demás, lo que está en mis manos hacer, mi parte tengo que hacer y el resto ya no está en mis manos. Imagínense, quiero que esto, hablando de la Pascua, imaginen cómo estaban en la noche de la primera Pascua, ¿ya? Ellos ya pusieron la sangre en el dintel, ya estaban listos, estaba todo ceñido y afuera oían los gritos, no es que se estaban imaginando, afuera oían los gritos de los que se iban muriendo uno tras otro, ¿no? O sea, no era imaginario, en este caso no era solo, era real. ¿Y qué puedo hacer? Yo nada, pues, o sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ponerme a pelear con el ángel de la muerte? No, pues, o sea, está tan fuera de mis manos hacer eso. Solo quedaba esto, descansar en el Señor en el momento de la angustia. ¿Qué podían hacer ellos? Nada, lo que el Señor les dijo que hagan, ya hicieron. ¿Sacrificaron el cordero? Sí. ¿Está el dintel la sangre sobre los dinteles de la puerta? Sí. ¿Y qué más? Nada, el resto ya no depende de ti. Y así es en muchos de nuestros problemas. ¿Hiciste ya lo que el Señor te dijo? Sí. ¿Hiciste esto otro? Sí. ¿Qué más tienes que hacer? Nada. El resto ya no depende de ti. ¿Ya? Entonces, recuerden esto en la Pascua y esto de la angustia. ¿Y qué puedo hacer? Reunirte si necesitas y alabar juntos. El gran amor del Señor perdura para siempre. Cantar juntos, alabar juntos, orar juntos, estar en congregación, no dejar que los lazos de la angustia nos aprieten cada vez más. Porque es tan fácil en nuestra mente hacernos unos escenarios fantásticos de cómo todo va a ser inmanejable y terrorífico y seguir paralizándonos por la angustia. Como ha pasado muchas veces ahora. Igual, que no digo que sea imaginario el problema, oímos cómo está la situación de la violencia e inseguridad en nuestro país, ya. ¿Qué podemos hacer? Lo que tenga que hacer cada uno y el resto no está en sus manos. Pero si permitimos que la angustia sea lo que escale y no nuestra confianza en el Señor, nos vamos a paralizar y no vamos a poder tener este gozo completo en nada, porque la angustia nos tiene paralizados. Pero bueno, entonces recuerden esto en la Pascua. ¿Por qué? Porque cuando conocemos al Señor, este gozo completo nos permite seguir adelante aún en las situaciones adversas más extremas. ¿Y dónde podemos ver esto? Vamos a verlo ahorita en Mateo 26, del 1 al 2 y luego del 6 al 16. ¿Ya? Nos dice: después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Estando Jesús en Betania, en la casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa.
Al ver estos, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podría haberse vendido este perfume por mucho dinero para dar a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Sigamos. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Miren, primeramente nos dice este pasaje que faltaban 2 días para la Pascua. Si recordamos qué pasaba en Éxodo con el Cordero 2 días antes de la Pascua, ¿dónde estaba el Cordero 2 días antes del sacrificio de la Pascua? Estaba en la casa de la familia que le iba a sacrificar. Estaba viviendo ahí, adentro de esa casa, de los que en pocos días le iban a degollar, iban a usar su sangre para pintar los dinteles, ¿cierto? Eso es lo que estaba pasando. Y aquí está pasando eso. Él está entre sus amigos, él está con su familia, sabiendo que de aquí en 2 días, cuando viene la Pascua, todo se acaba. Por eso les estoy hablando. O sea, el Señor no es que podía seguir adelante con su vida porque desconocía lo que iba a pasar, sino porque confiaba en el Señor de una manera en que la angustia no le ataba o no le paralizaba, por lo menos, ¿ya? Faltaban 2 días para la Pascua y él estaba en medio de sus amigos, no en Jerusalén, sino en Betania, como ya habíamos hablado en el día de la fiesta, ¿ya? Cuando yo era pequeña, tenía una Biblia que en la parte de atrás tenía las tablas de pesos y medidas. Y eso a mí me parecía tan fascinante, calcular cuánto era una moneda versus otra y cuál era más grande y más chiquita y mediana. Ya, yo sé que no todos son así, pero a mí me parecía maravillosa la tabla de pesos y medidas en la Biblia, ¿no? Entonces les he hecho un pequeño recuento de las cantidades de las que nos habla aquí, ¿ya? En referencia al precio, aquí no nos dice exactamente el precio, pero si vemos en los otros evangelios tenemos indicadores acerca de cuánto era el precio de este perfume, ¿ya? En Marcos 14:5 nos dice que este perfume podía haberse vendido en más de 300 denarios. O sea, más de 300 denarios, bastante dinero, ¿ya? Para saber cuánto más o menos eran más de 300 denarios, tenemos otra comparación, que en Mateo 6:36, en la alimentación de los 5,000, cuando el Señor les dice, hay que darles de comer a estas personas, ellos le dicen, ¿qué quieres? ¿Que compremos 200 denarios de pan? 200 denarios de pan, 5,000 personas, ¿ya? El perfume podía venderse en más de 300. Entonces, ahí tenemos como una idea de que realmente era bastante dinero, ¿ya? Y 300 denarios era lo que alguien ganaba. Un denario era el salario de un día de trabajo, ¿ya? Entonces 300 denarios era lo que alguien ganaba en 300 días de trabajo. Entonces imagínense, en resumen, piense cada uno de ustedes cuánto gana en un año, ¿ya?, de trabajo, y ponga eso como el valor de referencia de cuánto costaba este perfume. En su caso, ¿ya? Si fueran sus denarios y su salario diario, cuánto lo que usted gana en un año, eso costaba este perfume, ¿ya? Para que tengamos una idea de cómo era la cosa. Entonces, seguimos adelante y en los tiempos de Jesús, porque estaba investigando que también había alzas de la moneda y depreciaciones y situaciones. Entonces, en la época de Jesús, un denario era como 4 gramos de plata. 4 gramos de plata, entonces 300 denarios, estamos hablando de 1,200 gramos de plata, era bastante. Era bastante. Y por el contrario, una moneda de plata, de las que le ofrecen a Judas, que nos dice que le vendió por 30 monedas de plata, una moneda, en algunas Biblias nos dice un ciclo, ¿cierto? Una moneda de plata o un ciclo. Un ciclo era 17 gramos de plata, o sea, 30 ciclos era 510. Entonces el perfume costaba 1,200 y lo que Judas recibió era 510, ¿ya? ¿Por qué quiero ponerles en estas cifras tan crudas de esto? Porque
quiero que pensemos cuando estamos cegados por no querer entender quién es el Señor. Pensamos que desperdiciar, entre comillas, desperdiciar 300 denarios ungiéndole a este Señor es un desperdicio. Cuando la vida de Judas para él, 500 denarios, me pareció bien, 510, ok, aprobado, ¿no? El otro fueron 1200 de desperdicio, 510 iban directamente al bolsillo de Judas. Imaginen cuando estamos cegados en no entender quién es el Señor Jesús. Tenemos unas comparaciones tan absurdas de lo que es demasiado bueno para Él o demasiado poco para Él. Y ahorita no hablemos de denarios, ni de plata, ni de gramos de plata, ni de nada, sino que en nuestra vida a veces podemos pensar que esto que le estoy dando al Señor, mi un día a la semana por poco, es tan exagerado, qué desperdicios. Con lo que yo trabajaría ese día podría ganar dinero y darle a los pobres, ya por último. No podemos, no caigamos en lo que cayó Judas, en creer que era tan simple como una transacción matemática de denarios y bueno, esto se fue al piso por último el perfume y lo otro se iba a mi bolsillo, pues. O sea, ¿cuál es más lógico? Ahora desde nuestro lado ya sabemos cuál era lo más razonable, ¿no? Pero si nosotros estamos en esas situaciones, no olvidemos mirar al Señor primero antes de decidir qué es lo que vale más, qué es lo que vale menos, por cuánto estoy, en mi caso, digamos, por cuánto estaría yo dispuesta a entregar al Señor Jesús. No, por un día de trabajo no, ya, pero porque me despidan o no me despidan, no, ahí sí ya ve nomás, ¿no? No, es que tenemos que ver realmente, o sea, para él fueron 510 gramos de plata, ¿qué es para nosotros? ¿Cuánto vale el dejarle de lado? ¿Ya? Pero bueno, entonces si alguien quiere ir a comparar sus medidas y sus monedas y le emociona tanto como a mí, les invito a que hagan eso. Pero quería que tengamos una idea de cuánto estamos hablando, ¿ya? Y el Señor les dice, o sea, en ese momento servirle a Él de esta manera, honrarle a Él, mejor dicho, de esta manera con el perfume, era algo que se iba a recordar para siempre. Ejemplo, el día de hoy estamos aquí hablando de eso, ¿no? Los pobres iban a estar siempre, y lo mismo pasa ahora. No les digo que no tenemos que prestar atención a los pobres, por supuesto, eso es parte de nuestra fe, ¿no? De ver por los huérfanos, viudas, extranjeros de necesidad, por las personas pobres, por todas estas cosas, sí. Pero no es que vamos a dejar al Señor Jesús lo uno o lo otro, son las dos cosas, a la manera del Señor. ¿Ya? Vamos a sábado para ya terminar. Mateo 26, 17 al 30 nos dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer Jesús estaba sentado en la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. ¿Ya? Quería decirles de esto, o sea, hay dos cosas importantes aquí ya para terminar por el tiempo. Cuando Él les dijo: alguien me va a traicionar, muchos pensaron que podían ser ellos. Pero había uno que ya sabía que sí lo iba a hacer. Y aún estaba ahí sentado. No por el hecho de que estemos sentados cerca del Señor Jesús o alrededor de Él o compartiendo cosas que se tratan de Él significa que estamos bien en nuestro corazón con Él. Eso es indispensable que sepamos.
El estar aquí sentados no es equivalente a estar a cuentas con el Señor, de ninguna manera, ¿no? Cada uno sabe en su corazón, y como el Señor sabía cómo era el corazón de cada uno de ellos, exactamente, ¿no? Exactamente así, ahora es igual. ¿Ya? Y la otra cosa es que podemos ver esta capacidad del Señor Jesús de separar las cosas, de compartimentalizar, digamos, ¿ya? Él sabía que en pocas horas iba a ser entregado y sacrificado por nosotros. Pero en ese momento él estaba haciendo lo que el Señor le había llamado a hacer. No podemos permitir que nuestro futuro, por más difícil que sea tan abrumador, que detenga lo que el Señor quiere que hagamos en el presente. Y Jesús nos dio este ejemplo en la Pascua. Acababa de hablar de quién le va a traicionar. Acabábamos de ver cómo Judas se iba para seguir adelante con su plan. Y él, ¿qué hizo? Lo que tenía que hacer. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Vamos al jueves a Juan, leamos eso para ver otra área de esto. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Ya? Él siguió hablando de amor, sirviéndoles a ellos, enseñándoles lo que necesitaban saber, consolándoles a ellos porque iban a estar preocupados cuando Él se muera. O sea, es increíble. Eso es amor. Decir, sí, yo estoy en un mal momento, entonces todo se trata de mí siempre, siempre, siempre. Todos atiéndanme, todos véanme, todos aguanten mi mal humor, mi lo que sea. No. Él estaba aquí, iba a morir una muerte horrorosa, excruciante, y aún así Él estaba mostrando su amor a los demás, a los que estaban alrededor de Él, sirviéndoles, enseñándoles, compartiendo una comida con ellas, cantando, caminando hacia el Monte de los Olivos, y pueden ver en Juan todo lo que hablaron acerca de eso. ¿Ya? Él pudo seguir adelante. ¿Por qué? Porque por su confianza en el Señor. Porque la angustia podía ser mortal y paralizante, o causar que Él quiera, no sé, siendo cualquiera de nosotros, esconderse, huir, desaparecer para que no me encuentren, porque ya vi que Judas se fue y ya sé cómo va la cosa. No, Él siguió haciendo lo que el Señor le había dicho que haga. ¿Por qué? Porque por su confianza, aún en el momento de la tribulación, Él podía estar bien. ¿Por qué? Por su confianza en el Señor. Y ese es nuestro gozo completo, aunque no, para el mundo no se vea como gozo, es gozo, ¿ya? Y vamos a quedarnos ahí porque ya se acabó.